Prédicas y entrevistas en Hablando con Jesús Podcast. Hola, ¿cómo estás? Otra aquí hablando con Jesús Podcast, siempre agradeciéndole al Señor porque nos da la oportunidad de dar las buenas nuevas del reino de los cielos y siempre agradeciéndole al Padre que nos da otro día de vida, otro día en su presencia. Y hoy con un podcast, como siempre nos pone el Padre Celestial, esos podcasts poderosos, esos podcasts que la gente está compartiendo estas buenas nuevas del reino de los cielos. Y le agradecemos a estas personas que comparten las buenas nuevas porque no nos acreditamos estas podcasts para nosotros, sino para Dios. Y es por eso que este podcast el Señor lo ha titulado Resiliencia, una vez más, Resiliencia lo ha titulado a nuestro Padre Celestial. Y es por procesos o cosas que de pronto tú dices, no merezco, pero te enseñan o te mostrarán lo fuerte que tú eres. Y eso es lo que el Señor quiere decir, que muchas veces muchas decisiones o muchas cosas que no hemos querido que pasen, pero nos han enseñado lo fuerte que somos. Y es por eso que el Señor quiere hablar, como siempre lo digo, a lo más fuerte, a lo más profundo de tu corazón y compartiendo esta, estas palabras maravillosas en estos podcasts que el Señor nos da el día a día. Y es por eso que antes de comenzar, una vez más, ya lo había dicho, pero Resiliencia se ha titulado este podcast y siempre vamos a hablar y honrar a nuestro Padre Celestial y pidiéndole que ya muy pronto vamos a traer personas que van a contar sus historias, van a contar lo que han vivido. Entonces, y lo que han tenido que pasar, porque de pronto muchas veces la gente ve el final, pero no mira el proceso. Y es por eso que el Señor nos lleva en este podcast a Isaías, capítulo 40, versículo 29, una vez más, Isaías, capítulo 40, versículo 29, que dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Es ese decir que soy débil, el que diga, el que diga que es débil, diga fuerte soy. Y es lo que el Señor le está diciendo a través del profeta Isaías. Él fortalece al cansado. Muchas veces te has sentido cansada, cansado y, y te da muchas fuerzas para que continúes en este proceso. Para que cuando el Señor venga por nosotros o si Dios, en la voluntad de Dios, hoy cuando vayamos a dormir, será nuestro último día, no sabemos. Pero el Señor te está fortaleciendo y es momentos y estos momentos hay personas que necesitan entregar esas debilidades, esas ansiedades, esos problemas al Señor. Descansa en el Señor, descansa en su presencia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es lo que quiere el Señor en este Hablando con Jesús Podcast, que le entregues este problema, que Él entiende que ha tomado, no han sido las decisiones del Señor, han sido tus decisiones, Él las ha respetado, Él es un caballero, es un gentleman, pero bueno, ahí está el Señor, como buen padre que es, tratando de consentir, de apapachar, de decirle, hijo, hija, yo sé que te fuiste, pero vengo con mis brazos abiertos a recibirte, como ese hijo pródigo, que se fue con esa herencia, pero él sabía que iba a regresar. Y hagamos fiesta, te dice el Señor, hoy en este podcast estamos haciendo fiesta porque está regresando. ¿Tomaste malas decisiones? Claro que sí. ¿Tomaste de pronto decisiones que no merecías? Claro. Pero el Señor te está diciendo, eso te fortalecieron. Y entiendes que sin mí no eres nada, no eres nadie. Yo soy tu proveedor, yo soy el que te sustenta, el que te da un trabajo, el que te da las bendiciones, te dice el Señor. Y es por eso que en este Hablando con Jesús Podcast, el Señor quiere realmente que tú seas ese adorador en espíritu y en verdad. Ese adorador que cada día el Señor quiere que tú estés comprometido con Él. Y una vez más, Él fortalece al cansado. ¿Estás cansada? ¿Estás cansado?
Tú dirás, amén. A veces nos sentimos cansados, pero esos momentos son esas fuerzas que entran, comienzan, son las del Señor. Esas fuerzas que decimos, Padre Celestial, Padre de la Gloria, perdona nuestras ofensas como también nosotros estamos, yo cambio ahí, no deberíamos cambiarlo. Estamos aprendiendo a perdonar a que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre, líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de tomar decisiones y pasar cosas que no realmente no merecemos. Y realmente poder escuchar, Señor. Y realmente poder decir, estamos meditando en tu palabra de mañana, tarde y noche, que realmente tú nos estás fortaleciendo, tú nos estás ayudando y nos estás haciendo una mejor hija tuya, un mejor hijo tuyo. Y con eso el Señor realmente quiere que tú estés comprometida, no para con el hombre, sino para el Señor. Y es por eso que también el Señor nos lleva a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio, mis hermanos, es que el Señor nos ha dado una decisión de, bueno, listo, tú me has pedido sabiduría, yo te estoy dando la sabiduría y esto es lo que yo quiero, que tú sigas mi voluntad, sigas mis leyes y realmente quiero bendecirte grandemente, pero muchas veces tú me limitas y te cohibes de la bendición. Dios aquí en este versículo nos enseña, mis queridos, que el temor no proviene de Dios. Aquí este versículo dice que el temor no proviene de Dios y no debemos avergonzarnos de nuestra fe en Cristo. No te avergüences de decir que tú eres un hijo de Dios. Esto no significa que necesitamos divulgar que somos cristianos y que no debemos avergonzarnos. Al decir que eres cristiano, pero si tu actitud, tu forma de comportar, de hablar, de actuar es diferente, bueno, hay un problema. El Señor te está invitando a que realmente no te avergüences de la fe en Cristo. Eso tipifica que realmente tu actitud, tu forma de hablar, tu forma de ser inquieta a las personas y, y realmente están diciendo, hay algo diferente en ella, hay algo diferente en él. Me encantaría saberlo. Precisamente en estos días estaba hablando con este varón, no conoce de Cristo. Dice, gracias a Dios creo en Dios. Yo le dije, muy bien, has dicho, crees en Dios, mas no lo conoces. Si lo conocieras, sentirías una paz. Si lo conocieras, sentirías una tranquilidad. Si lo conocieras, no pasarías cosas que no mereces. Y este varón, que no conocía al Señor, quedó callado. Y yo no dije nada más, porque yo sé que esa palabra llegó a la más profunda de su corazón. Y es lo que quiere el Señor, mis hermanos, que realmente entendamos que el Señor quiere grandes cosas para cada uno de vosotros. Y es por eso que en este Hablando con Jesús podcast, el Señor también te está diciendo, aquí también el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, presenta el temor como lo opuesto al poder, al amor y a una mente sana, una mente de cosas positivas, una mente de Cristo, una mente que realmente debe ver una meditación en Jesucristo, en el Padre, en el Espíritu Santo, y no dejarnos de met- poner cosas en nuestras mentes, cosas del mundo que no nos agradan. Y es por eso que el Señor, mis hermanos, tú le pides sabiduría, te da una sabiduría, te da un libre albedrío, tú decides qué hacer, qué escoger. Tú tienes la decisión, el Señor, una vez más, Él te da el libre albedrío de hacer lo que tú quieras. Pero, una vez más, después no digas, ¿por qué estoy pasando por estas cosas? No las merezco. Y el Señor te va a decir, porque tú tomaste esas decisiones. Tú las tomaste, pero al mismo tiempo, si tú estás siendo transformada en el Señor, te está siendo fuerte. Y es por eso que hoy en día no lo hablo por terceros, lo hablo por este testimonio que soy yo. Yo ya, te lo digo, estoy cansado de cometer errores. Quiero mejorar más,
en muchos aspectos de mi vida. Y le pido al Señor que, que me ayude, que me fortalezca, porque a veces me siento cansado. A veces le digo, Señor, tus fuerzas aquí comienzan porque mi parte humana ya dice, no más. Y es por eso que cuando entra la parte del Señor, mis hermanos, tú sientes como, si como ese niño de, de 3 o 4 años que le dan dulces a por la noche, o sí, le dan dulces o azúcar y no puede dormir, comienza a brincar, y es lo como yo lo siento, como si el Señor me estuviera dando esos dulces, ese azúcar y comienzo y sí, Señor, sí se puede, aleluya. Y es lo que el Señor nos está diciendo. También aquí el apóstol Pablo en este versículo de la segunda carta de Timoteo 1:7 nos dice, Dios quiere que sepamos que el, que el miedo no viene del Señor. Ese miedo no viene del Señor. Por eso la palabra dice, pues Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de dominio propio. El Señor te ha dado la potestad. Él ha enviado a sus ángeles. Él te ha dado esa autoridad en el nombre de Jesucristo. El Señor pagó un precio en ese madero, no porque se le dio la gana, no, porque Él quiere salvar tu vida, la de tu papá, tu mamá, tu vecino, hasta la persona que tú más detestas, porque esa persona puede llegar a Cristo. Sabemos que en el mismo Apocalipsis dice que hay muchas personas que aunque vean al Salvador, a nuestro Rey, no van a creer, van a seguir adorando demonios, idolatrando imágenes. Pero bueno, lo importante aquí es que cada uno de nosotros comencemos a exaltarlo, a alabarlo y decir, Señor, gracias Padre Celestial porque tú eres bueno y maravilloso en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso, mis hermanos, que también el Señor nos lleva en esta resiliencia que en primera, antes de ir a primera de Corintios 16:13, en Isaías 40:29, cuando el Señor dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aquí en este versículo, el Señor me hace regresar al versículo que comenzamos. Nos dice que Dios es compasivo y generoso con cada uno de nosotros y da poder a los débiles. Y es lo que dije hace unos segundos. Si tú te sientes débil, dile, Señor, necesito más. Más de tu sabiduría, más de tu presencia, Padre Celestial. No te sientas, no te dé pena. El Señor está atento 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Algo muy importante también de Isaías 40:29, mis queridos, es que en medio de las dificultades lo miramos como aquel que hace todas las cosas, todas las cosas y, y funciones para nuestro bien. El Señor siempre va a hacer todo para nuestro bien. Y quiere que tengamos cosas buenas, hermosas, pero una vez más, muchas veces tomamos decisiones que no son del Señor. Muchas veces dices conocer del Señor y ahí se está aprendiendo cada día. Y una vez más, una es ser el hombre carnal, otro es el hombre natural y el hombre espiritual. Y poniendo aquí entre comillas, ese hombre carnal, ya sabemos, le gusta lo del mundo. Ese hombre natural dice conocer, y como tenían el ejemplo de este varón que no conoce de Dios, creo en Dios, pero por su boca sale maldición. Dice maldito Dios y ¿qué nos dice? No lo estoy juzgando, no estoy criticando, pero te estoy poniendo ejemplos para que puedas entender a lo que hablo con un hombre natural. Aquel espiritual entiende que lo bueno y que lo malo, que ya no necesita tomar leche, necesita comiendo ese alimento sólido y que realmente en esa resiliencia está entendiendo, listo, cometí errores, pero ya no voy a volver a cometer, porque tengo la mente de Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará que descansar. Y es lo que quiere el Señor que entendamos
estés cansado, pero el Señor hace que esas funciones y esas cosas son que Él va a hacer es para nuestro bien. Él necesita saber si realmente estamos fundamentados en Cristo Jesús. Mucha gente dice estar preparada para un trabajo, para una posición, un empleo, pero al momento no estaba preparado. Entonces, ese es el ejemplo que te puedo poner. Y en Isaías 49:20, una vez más, también Dios nos da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Yo sé que estás cansada, estás cansada. Estamos en tiempos postreros, estamos viendo cosas que no le agradan al Señor hoy. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se llama bueno. Vemos una juventud que no cree en Jesucristo, le hablamos de Jesucristo, ¿quién es Él? Vemos una generación que no está entendiendo que se está perdiendo. Una generación que está diciendo, ¿por qué me están pasando estas cosas y no me las merezco? Y comienzan a decir, maldita sea. Yo me pregunto, aquellos padres, no los juzgo, no los critico, porque no soy nadie para migrar paz, sino necesito mirar mi propia viga, pero ¿hicieron la tarea? Y si hicieron la tarea, gloria a Dios, y si no, Dios nos la va a demandar. Y que la misericordia de Dios esté con cada uno de nosotros, mis queridos, en este Hablando con sus podcasts. Y ya para terminar, este versículo de Isaías 40:29, Dios no solo es soberano, Dios no es, no es únicamente inagotable y creador de todas las cosas. Dios es también generoso y compasivo con cada uno de sus hijos. Recuerda, una cosa es la creación, todos son la creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hasta el diablo es creación de Dios. Pero ¿cómo vienes a decirme sí, todos son creación de Dios? Dios creó todo, otra cosa es que se reveló y mucha gente se ha revelado. Y comienzan a hacer los símbolos satánicos, comienzan a seguir. La gente está ciega, está ciega, está cegada de realmente lo que está pasando. ¿Cómo? Con los celulares, la televisión, muchas cosas. Yo no estoy diciendo que no veas, claro que sí. La tecnología es buena y la estamos utilizando, pero también es muy importante que entiendas que el diablo es astuto, el diablo se viste de ángel de luz para confundir a la gente. Vemos hoy un pueblo como escoge gobernantes y sabiendo que están robando y sabiendo que están haciendo tantas cosas, le pedimos al Señor por nuestros gobiernos, por Israel, que Dios nos proteja, que Dios nos libre, pero aún así dicen que están perfectos, están bien. Y es lo que le pedimos al Señor. Después la gente dice, no nos merecíamos que nos hicieran esto, pero tú escogiste ese gobernador, tú escogiste ese supervisor, acabó esa empresa, ese gerente, porque tú lo pusiste ahí. Una vez más, muchas veces se mira la paja, pero no se mira la viga, y hay que tener mucho cuidado. En el nombre poderoso de Jesucristo. Tú eres santo, tú eres poderoso, Señor, y también la palabra aquí en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Una vez más, Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 nos dice, pero Dios que es rico en misericordia, pero gran, perdón, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos. Si ves cómo es la misericordia y el amor del Señor hacia nosotros, si ves cómo el Señor es tan generoso, pero aún así la gente no quiere reconocer. Aún así la gente no quiere entender lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros.
Pero bueno, uno se encarga de las buenas nuevas del reino de los cielos y es decisión de cada persona aceptar si lo quiere reconocer o no. Ya uno, pues yo antes me encargaba, te lo digo, pero ya no, mis hermanos. Estoy buscando algo aquí que el Señor me está poniendo. Espera, a ver si lo encuentro. Espera, a ver si lo encuentro. Estamos aquí en este Hablando con sus podcasts, siempre dando la gloria, la honra y el poder de nuestro Señor. Ah, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Tú estás preparado para comer de ese árbol de vida? Tú dirás, claro que sí. ¿Estás meditando en su palabra? ¿Estás orando? ¿Estás escudriñando la palabra de Dios? Tú dirás, claro que sí. Pero así como la lees, así como dices que aleluya, amén, y te das golpes de pecho y tantas cosas, estás con ese comportamiento, con ese estilo de vida que es como ese gran embajador del reino de los cielos, ¿realmente lo estás haciendo? Tú dirás, sí, 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 lo estoy haciendo. Gloria a Dios. Bueno, si lo estás haciendo, te felicito. Y así como tú lo estás haciendo, estás compartiendo ese a voz con todas las personas y no estás como nos dice la palabra, que no debemos sentirnos avergonzados del Evangelio. Debemos de tener una mente sana, una mente realmente en Cristo Jesús. Y es por eso, mis hermanos, que Dios es amor, Dios es vida y quiere que realmente tú te vayas con Él. El tiempo se está agotando, no es para asustarte, pero, mis hermanos, mira que ya lo encontré. Estaba equivocado con otro versículo. Aquí en Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20, nos dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y mira, esto me impacta. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de su... Wow. Entonces, mis queridos, a tomar buenas decisiones, a saber controlar ese libre albedrío, a saber entender que Cristo es la respuesta. Cristo, una vez más, como lo dice Efesios en el capítulo 4 y 5, pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida en quién, en Cristo, en su Hijo nos dio vida. Y es por eso, mis hermanos, que aun cuando estábamos muertos en pecado, porque vemos mucha gente caminando muerta, no estoy hablando de gente zombie, sino gente que no conoce a Cristo. Y cuando no conoces a Cristo, estás muerto, estás cegado, mis queridos. Por gracia a ustedes han sido salvados. Es lo que nos está diciendo el Señor hoy. Por esa gracia, por esa misericordia, el Señor nos ha salvado. Y es lo que el Señor quiere que entendamos, que comprendamos. No las sabemos todas, ni pretenda saberla toda, pero cada día que el Señor sea ayudándonos a ser mejores, ayudándonos a que, bueno, cometimos errores, ya ese mismo error no lo vamos a hacer. No sé cuál fue, de pronto el placer sexual, la pornografía, no sé. Pero mis hermanos, el Señor es claro y conciso. El Señor está dando esta palabra, está dejando que podamos dar estos podcasts, no para que te entretengas una media hora, 40 minutos, sino para que realmente entiendas que Él te ama, te quiere, que quiere salvar tu vida, salvar tu alma.
Y ya deja de decir, así soy yo, no, tú no eres así, el Señor no que te creó así. El Señor ha desviado esa mentalidad, el Señor ha desviado realmente la forma como yo te creé, te dice el Señor. Y yo te he dicho muchas veces, te dice el Padre Celestial, que medita mi palabra, escudriña mi palabra, te dice el Señor. Otra cosa es que tú no has querido hacer caso, te dice el Padre. ¿Cuántas veces te he dicho que ores, que me busques en la hora de algo? Y por eso yo te digo mi palabra y lo hemos repetido, mis queridos. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y después tú dices, por qué me pasan estas cosas? No las merezco. Porque no estás meditando en su palabra, porque no estás teniendo ese encuentro con el Señor. Y termina diciendo este versículo del capítulo 1 del versículo 8 de Josué, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, mis hermanos, el versículo 9 nos dice, mira que te mando que te esfuerces de ser valiente. Y esa parte que dice, pero te mostrará lo fuerte que eres, porque estás siendo fuerte y valiente y estás haciendo la voluntad del Señor. Y es lo que el Señor quiere, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Y Él va conmigo, Él va con mi esposa, Él va con mi hogar, donde vamos nosotros. Él envía a sus ángeles. ¿Para qué? Para que estemos en el nombre de Jesucristo. Un podcast maravilloso, un podcast que el Señor, como siempre, le habla a su pueblo, nos habla también a nosotros, y el Señor quiere que realmente entiendas que Él quiere ser lo mejor en nuestras vidas. Otra cosa es que tú no quieras, pero el Señor realmente, mis hermanos, quiere que marquemos la diferencia. Realmente que esa resiliencia, que no es de quejarnos, dice autocompasión como, ay, pobrecito, así soy yo. No, una vez más, tú no eres así. Y andar mirando a los demás, y andar juzgando a los demás, que por qué nos... No, tipos de 50 años, 60, 40 años siendo mantenidos y que los adultos mayores tomen decisiones por ellos. No, ya, toma control, toma madurez de tu vida y ya no más. Como le digo al Señor, ya se le habló una vez, ya se le habló dos veces, tercera vez, Señor, es todo tuyo ya. Ya se le habló, yo no soy, no es mi oveja, no es mi hijo, es tu hijo, es tu oveja, Padre. Humanamente no hacen caso. Tú te lo entrego, Señor, y tátalos por estos lazos de amor. Ya es decisión ahí tuya cómo los vas a tratar. Se les dio amor, se les dio la palabra. Si no quieren hacer caso, ya se sale de las manos. Se sale de las manos, mis queridos. Y es por eso que ya muy pronto para entrar a orar, vamos a ir a Romanos, capítulo 15, del 1 al 7. Una vez más, Romanos, capítulo 15, del 1 al 7, que nos dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ojo con eso. Así que los que somos fuertes no debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Yo no me agrado de mí mismo, no me acredito la gloria ni la honra del Señor, sino que son para Él. Él es el que me da fuerzas, Él es el que me fortalece. Yo no me acredito nada. Oh, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Bueno, si tú conoces personas que están haciendo cosas que no le agradan al Señor y tú estás en ese lugar, ahora más no vas a decir, no, es que yo entendí que tú querías ir a las discotecas, ir a los bares. No, pues yo no te mando allá. El Señor está diciendo claro esta palabra.
cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Tú pasaste un proceso y estás cumpliendo un propósito. O si estás en el proceso, ya no te deben agradar cosas que no le agradan al Señor. ¿Qué será? No sé. De pronto el chiste de doble sentido, ese placer sexual, esa pornografía. Ya no te agrada, lo siento, no va conmigo, respeto. Al comienzo se pueden burlar de ti, pero después van a decir, no, saben que no es apropiado hablar de eso. Y me ha pasado. Hay personas que al comienzo comienzan a decir cosas que no le agradan al Señor y ven que mi actitud tampoco es decir, hijo de Satanás. No, no les digo, no. Ya como mirada decir, cambio el tema prácticamente. Y entienden que con el pasar de los días, con el pasar del tiempo, no es apropiado hablar de eso. Y como que ya hay un respeto, como que ya hay esa misericordia, esa gracia que se les está bien, ellos están viendo como hay algo diferente en ti. Y cuando te preguntan, ¿por qué eres tan diferente? Tú dices, que conozco un Dios vivo de poder. Conozco un Dios vivo, un vivo de poder que me ha transformado, me ha dado a su Hijo Jesucristo y que me ha hecho libre, me ha dado una paz y una tranquilidad y me está bendiciendo grande en el nombre poderoso de Jesucristo, porque me está haciendo y me está ayudando a ser un hijo, un siervo, un esposo, un padre. Cada día estoy mejorando para ser próspero en todos los aspectos de mi vida y mejorando cada día más para la gloria y la honra de nuestro Rey. Versículo 3 nos dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Y así pasa muchas veces. A mí me han dicho el chico Biblia, el evangélico, el cristiano, y si te contara todo lo que he hecho. Pero no, el Señor dijo, en este mundo íbamos a tener, que no íbamos a tener, que sí íbamos a tener aflicciones, pero que estamos tranquilos porque Él ha vencido. Eso sí lo tengo claro. Y el versículo 4 continúa diciendo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Y cuando tú meditas en la palabra, cuando tú escudriñas la palabra, cuando tú entiendes la palabra del Señor, todo es diferente. Hay una paz, una tranquilidad. Eso sí, bájale de ver noticias. Todos los días muertos. Todos los días lo mismo. No estoy diciendo que caísles, sino también que te enteres qué está pasando en el mundo, pero ya, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Pero que en esa mente esté Cristo, el pensamiento de Dios. Capítulo 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Cuando tú estás conectado en el Espíritu con los hermanos, con las hermanas, o aquellos adoradores en Espíritu en verdad, saben de lo que estás hablando. Si un brujo y una bruja se pueden conectar, ¿por qué no nosotros? ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de cristianos les da pereza escudriñar, escudriñar la palabra de Dios, entenderla, profundizarla, meditarla. Soy directo y conciso, les da pereza. Por eso dicen, ¿por qué me pasaron estas cosas? No me las merezco. Escudriñan la palabra, ¿entiendes por qué te está pasando eso? ¿Estás deseando la mujer del prójimo? No, estoy deseando lo mejor a mi prójimo. Ya pensándolo, mis hermanos, ya pecaste. Y hay que tener mucho cuidado. Versículo 6 nos dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Y en ese Romanos capítulo 15 y el versículo 7, para ir terminando este capítulo, dice,
Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió por la gloria de Dios. Yo con amor, con paciencia, con mansedumbre, pero nosotros podemos hacer lo mismo. Como lo decía el apóstol Pablo, si no puedes ser imitador de Cristo, trata de imitar de mí. Trata, trata. Pero la gente le ha quedado hasta difícil imitar a Pablo, al apóstol Pablo. Le ha quedado difícil. Y ya para ir terminando y comenzar a hacer esa oración, el Señor también nos lleva a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9, una vez más, 1 de Pedro, capítulo 1, del 6 al 9, que nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberlo visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable, y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mira que aquí el Señor está diciendo, bueno, hay que pasar por cosas y hay veces tú dices, no merecía pasar por eso. Bueno, el Señor entiende eso y lo entiende muy, muy bien. Pero también el Señor está diciendo, bueno, yo estoy poniendo mi parte, pero ¿dónde está tu parte? Necesitas poner de tu parte en el nombre poderoso de Jesucristo, mis queridos, mis amados. Y por eso vamos, vamos a orar. Yo te invito que cierres tus ojos y comencemos a orar y decirle, Señor, gracias Padre, y perdón ante todo, porque hemos tomado decisiones, Padre Celestial, que muchas veces pensábamos que eran tuyas, pero nuestra obsesión, nuestra avaricia, nuestros malos pensamientos nos hicieron tomar esas decisiones, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes, que tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar, Señor. Que en esos lugares de delicados pastos, Señor, tú nos harás descansar. Que estás junto a agua de reposo nos pastorearás, Señor. Que aunque estemos en esos valles de sombra y de muerte, Señor, aunque nos pongan sobrenombres, nos miren nuestras pajas y uno mire sus vigas, no importa, Señor. No importa, Padre. Oramos por ellos, Señor. Oramos para que también ellos sean convertidos en Cristo Jesús, Señor. Te conozcan, Señor, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aquellas personas envidiosas, Señor, también bendícelas, Padre. Bendícelas al conocerte. Bendícelas a que haya haya un encuentro sobrenatural, que ellos queden impactados y hay un cambio en ellos, Señor. Yo sé, mi querida amiga, amigo, oyente, televidente, que estás escuchando, que estás viendo este podcast, tú estás pensando en alguien se te vino a tu mente que estás diciendo, pero cuánto me encantaría que esta persona conociera de Cristo. Únicamente en pensarlo, mira que el Espíritu Santo me está diciendo, únicamente en pensarlo, ya se está moviendo lo sobrenatural. Estás pidiendo por ella, estás pidiendo por él. Únicamente en pensarlo, ya el Señor comenzó a orar, porque el Señor, como lo dice el salmista, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Si el Señor te inclina tu oído a ti, mi querida, mi querido, es porque escuchó el nombre en ese pensamiento. En ese pensamiento ya se vino
la imagen de esa persona. Ya estás meditando en la palabra del Señor. Y ya estás pensando en un versículo de la Biblia para esa persona. Porque el pastor de esa persona es Jehová de los ejércitos y nada le va a faltar, porque en lugares de delicados pastos él pastoreará el nombre de esa persona, o de ese familiar, o de ese vecino, o de esa amistad, o de esas personas que se te vinieron a la mente en este lugar. Sé que nos escuches en vivo, en diferido, pero el Señor está ahora. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Tú le estás pidiendo por esa persona. Y al mismo tiempo el Señor está viendo que tú oras por los demás y tú estás perdonando las ofensas, como también tú perdonas a los que nos ofenden. Y el Señor le está diciendo, siervo fiel, en lo poco has sido justo, fiel, en lo mucho te pondré, porque estás orando por ella, por él. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Y Él está escuchando tu oración. Él está escuchando tu ruego. En el nombre poderoso de Jesucristo. Así, mi querida, mi querido, que en este podcast tú le dices al Señor, alegre el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Hoy te invocamos, Padre Celestial, para que haya una transformación en este pueblo, Padre Santo, en este pueblo tuyo, Señor. Que no sea un pueblo únicamente que les guste ser entretenidos, sino que sea un pueblo que realmente busquen la presencia del Señor. Y, y cuando te busquen, Señor, tú estás inclinando tu oído y Padre amado, yo sé que estas personas que pensamos serán convertidas muy pronto y dirán, algo me pasó. Esa palabra que tú me dijiste me dejó pensando. Quiero saber más de ese Dios vivo de poder. Da el momento, da el tiempo, Señor, de poderlos llevar, Señor, que vayan a esos templos, Señor, que conozcan de ti, esos templos de sana doctrina, no de entretenimiento, Padre amado, para que te conozcan en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y dile, escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. No hay nada que pueda llevar a lo sobrenatural como lo hace nuestro Dios, que te bendice, que no te dejan vergüenza, que te da un día de vida, que a veces te sientes cansada, cansado. Claro que sí, el Señor lo sabe. Al Señor no se le ha escapado, pero tienes que darle la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Mis amados, el Señor nos ha hablado. El Señor ha tocado lo más profundo en tus corazones. Te invito a que compartas estos podcasts, sigas orando para que se siga expandiendo esta palabra y que realmente haya una transformación en ti, que no seas únicamente escuchando, sino también poniendo en práctica donde el Señor te está enviando a escuchar y que lo pongas en práctica, porque el Señor inclina su oído a ti y está escuchando ese clamor en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, mis hermanos, que Dios me los continúe mega bendiciendo y nos veremos en otro Hablando con Jesús podcast. Bendiciones. Escucha prédicas y entrevistas en Hablando con Jesús Podcast.